La palabra de Dios es tan importante en la vida del cristiano como lo es el alimento diario para nuestro cuerpo. Estudia con nosotros el capítulo del día en Reavivados por su palabra. Jonás 1 inicia la interesante historia del personaje principal y quizá autor del libro. Es el relato de un profeta que, pretendiendo huir de la presencia de Dios y de la responsabilidad de ir a predicar a Nínive, descendió y descendió hasta lo profundo del mar. La narración es tan fascinante que algunos se han atrevido a dudar de su autenticidad e historicidad. Veamos qué podemos aprender de los errores que cometió este hombre que pareciera confundir a Jehová con los dioses paganos. Primero, huir de Dios. Pero Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis y descendió a Jope, donde encontró una nave que partía para Tarsis. Pagó su pasaje y se embarcó para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová, declara el verso 3. ¿Te resulta absurdo pretender huir de la presencia de Dios? Pues para los habitantes de la antigua Palestina, donde cada ciudad tenía un dios patrono, cuyo poder estaba limitado a ese territorio, no era una idea demasiado extraña. Lo extraño es que un profeta de Jehová cometiera el error de tratar al Creador de los cielos y la tierra como una de esas falsas deidades. ¿Cuántas veces hemos actuado como si Dios no existiera o como si fuera uno de esos ídolos que solo sirven de adorno? Segundo, ir en dirección opuesta. Según 2 de Reyes 14:25, Jonás fue quien predijo la prosperidad que Israel gozaría en tiempos de Jeroboam II. Pero, al ser enviado a predicar a Nínive, capital de Asiria, quienes además de ser muy crueles y malvados, ya eran una amenaza para el pueblo de Dios, Jonás decidió deliberadamente ir en dirección contraria al mandato divino. Si Tarsis es la misma Tartessos del sur de España, estamos hablando de una ciudad que estaba a unos 3.500 kilómetros de Jope, lo cual era 3 veces la distancia a Nínive. Imagina lo ridículo que sería que en una competencia olímpica uno de los competidores saliera corriendo a toda velocidad en dirección contraria a la meta. Así de absurdo es oponernos a la voluntad de Dios. Tercero, dormir en medio de la tormenta. Dice la última oración del verso 5. Mientras tanto, Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Después de haber provocado la peor tormenta que había sufrido aquella embarcación, Jonás decide ponerse a dormir. Parece increíble que pudiera dormir en aquellas condiciones, y eso sin contar la otra tormenta que debería haber en su conciencia. Si a la terquedad añadimos la irresponsabilidad y la pereza, ¿qué obtendremos? No existe peor actitud que dormir mientras el barco se hunde. Cuarto, darle la espalda a Dios. El verso 5 dice que los marineros clamaron a sus dioses. El 14 afirma que clamaron a Jehová. Y el 16 declara: sintieron aquellos hombres gran temor por Jehová, le ofrecieron un sacrificio e hicieron votos, asegurando así el texto que aquellos paganos se convirtieron al Dios de Jonás. Sin embargo, en ninguna parte se dice que el profeta se humillara delante de Dios, ni siquiera que orara. No quería darle la cara a Dios. ¿Cómo es posible que queramos escondernos de Dios cuando es el único que puede salvarnos? Y quinto, preferir morir antes que obedecer. Él les respondió: tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquietará, pues sé que por mi causa os ha sobrevenido esta gran tempestad, declara el verso 12. Jonás estaba más dispuesto a morir que a obedecer y humillarse delante del Rey de Reyes. ¿Hasta dónde puede arrastrarnos la desobediencia y el orgullo? ¿Cuál sería la decisión más inteligente? Pero, a pesar de todas las locuras de Jonás, Jehová tenía dispuesto un gran pez para que se tragara a Jonás, y Jonás estuvo en el vientre del pez 3 días y 3 noches, declara el verso 17. Aquí tendría que terminar la historia, pero la gracia de Dios se interpone para salvar a Jonás, especialmente de sí mismo. Tú quizá ni te habías acordado de Dios, pero Él sí tenía dispuesto desde antes que nacieras un medio para salvarte.
Después de conocer esta historia, ¿te atreverías a seguir el mismo camino que Jonás? Dios te bendiga, tu pastor y amigo Selvin Sosa.